Primero quería agradecerle al doctor Gallo Quintián, Federico, juez en lo contencioso de nuestro departamento judicial. Doctor, por favor, sí. Porque el doctor fue uno de los que conversando con él por otros temas, que nos dio la idea justamente, y atento a que él está en el contencioso, esta nueva, diríamos, no rama, sino parte en el derecho, el tema de la seguridad, que hoy es un tema tan candente en toda nuestra sociedad, y que justamente nos hablaba del tema de los peritos en seguridad ciudadana, ¿no? Que lo utilizaron en varias causas, y la verdad que nos parecía muy bueno poder dar una charla de esta especialidad en el colegio, porque le sirve al abogado, al colega, en distintos casos. Recién hablábamos del tema de la seguridad bancaria, o el tema de los country, o el tema de la seguridad en la vía pública, que ahora lo van a explicar muy bien ellos, y a veces uno como abogado, me ha pasado, no sabe bien cómo el tema de la prueba, cómo puedo probar, atento a una omisión o algo de una empresa de seguridad, pero cómo puedo yo acreditarlo en el juicio, ¿no? Entonces nos pareció muy bueno poder, y uno que es algo nuevo, ahora ellos van a comentar bien el tema, poder transmitírselo en el colegio a los colegas para que puedan, que hoy en día, diríamos, a uno se le van presentando casos de este tema en la diversidad que hay. Así que bueno, agradecerle al doctor Vitti, al licenciado Vitti, al doctor Garibaldi, por su tiempo, por venir a nuestro colegio, y bueno, lo dejo al doctor Gallo, que va a hacer la presentación. El próximo miércoles vamos a tener una charla de violencia familiar con distintas modalidades. Va a venir la doctora del Instituto de Familia, la doctora Mascotena, así que los invitamos y los esperamos también a que vengan al colegio. Bueno, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia, también de algunos que han sido alumnos y que yo he sido alumno de ustedes, porque confieso que en el último tiempo el dictado de las clases de lo que es la especialidad de pericias en seguridad ciudadana me ha impuesto el deber de estudiar ciertas cosas que como abogado no era lo normal ponerme a estudiar. Uno siempre tiene la idea de que la seguridad ciudadana es un tema penal o es un tema solamente vinculado a la seguridad pública. Como vamos a ver hoy con el detalle, tenemos una especialidad que ha sido creada por una resolución de la Corte y que ha sido incorporada, y que Dios mediante el año que viene ya vamos a tener peritos especialistas en esta rama. ¿Cuál es la utilidad? Digamos, en mi caso tengo el deber de decirles que yo había dado clases en lo que era la licenciatura en seguridad en el IUDFA, donde ustedes se recibieron. A partir de ahí, ciertas cuestiones que no son pasibles de ser resueltas como abogado necesitan de las personas que conocen de la temática. Frente a esa situación, la universidad pública, que es en este caso la Universidad Nacional de Lanús, tenía la carrera y evacuó un informe pericial en el cual se pudo resolver una de las cuestiones que habían sido planteadas en un tema de los tristes sucesos de los saqueos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Frente a esa situación, la importancia que a mi modo de ver reviste esta especialidad es que en primer lugar ya ha sido creada, que en segundo lugar tenemos los especialistas adecuados que se han preparado para la cuestión, y que en tercer lugar no abarca solo la seguridad pública, sino todas las cuestiones que tengan que ver con nuestra vida en general, dónde vivimos, cómo vivimos y las consecuencias que se producen. Por lo tanto, y esto es más que nada destinado a nosotros como abogados que somos, es yo creo que una herramienta muy útil que tenemos que aprovechar para poder mejorar nuestro desempeño con el detalle de las especificaciones y de la experiencia que van a exponer acá los disertantes. Por lo tanto, es un honor para mí presentarlos en primer lugar a Daniel, con quien ya me considero un amigo, después de tanto tiempo de estar
dictando clases juntos, que es doctor en Seguridad y Prevención de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Seguridad del IUDFA. Y Jorge Vitti también es licenciado en Seguridad del IUDFA y próximamente seguro perito en Seguridad Ciudadana también. Así que los dejo en las mejores manos y les agradezco la presencia y los invito a escuchar a los disertantes. Compañero, este día para nosotros que somos licenciados en seguridad y él es doctor, yo soy magíster de la Universidad Nacional de La Plata, es un gusto poder compartir una tarde multidisciplinaria, llamémosla, ¿no? Y un poco para hablar de seguridad privada, lo primero que tendríamos que decir es que no hay una normativa nacional. Forma parte de todas aquellas atribuciones que los distintos distritos no han delegado en el Estado Nacional, con lo cual cada una de las jurisdicciones tiene su propia ley. En el mejor de los casos, hay algunas provincias que tienen una resolución ministerial con la que se manejan, por ejemplo, la provincia de Santa Fe. Eso es lo que hace a la norma madre que regularía la actividad en general de lo que son agencias de seguridad privada. También tenemos ambientes particulares. Ambientes particulares son aquellos que están sujetos a las normativas de códigos internacionales que la Argentina ha firmado. Por ejemplo, todas aquellas agencias de seguridad privada que desempeñan sus tareas en instalaciones aeroportuarias a través de un código internacional que se denomina Código PBIP, que es de protección de instalaciones y buques, ¿sí? Que es un código internacional, y en la jurisdicción aeroportuaria, siempre estamos hablando de puertos y aeropuertos internacionales, ¿no? En la jurisdicción aeroportuaria con los códigos AFSEC. Estos son todos códigos internacionales que, para hacer un poquito de historia, se generaron y se repotenciaron después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Tristemente conocidos por todos, donde hubo un antes y un después en muchas cuestiones de seguridad. Dicho esto, también tenemos que decir que no es la única normativa que las empresas deben cumplir durante su desempeño en la actividad. Hay normativas que sí tienen carácter nacional. La primera de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un agente de vigilancia o una persona utilizando un equipo de comunicación radioeléctrico, ¿sí? Ustedes saben que el espacio radioeléctrico no es un espacio libre. Es un espacio que lo regula el Estado. Una empresa de seguridad en cualquier lugar del país donde opere tiene que tener, para poder operar un equipo radioeléctrico, la autorización del ente nacional que le va a suministrar la potestad de utilizar un rango de frecuencia en el cual va a poder realizar sus comunicaciones. Ese organismo ha ido cambiando mucho de nombre, ahora se llama ENACOM, ¿sí? Que es el ente nacional de las comunicaciones. O sea que si yo, empresa de seguridad, quiero usar un equipo radioeléctrico, los que vulgarmente nosotros llamamos handy, ¿vieron? Con lo que a veces uno jugamos. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos venden como juguete o usan los chicos para el llamador de bebé, eso es una frecuencia que son libres. Pero evidentemente el Estado tiene que ejercer su autoridad para producir una distribución del rango de frecuencia en los cuales se comunica a la gente para que realmente no sea un caos y las líneas sean perfectamente claras de las frecuencias que se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, un vigilador con un equipo radioeléctrico, la empresa de seguridad tiene que tener la autorización de la ENACOM para funcionar, que es una autorización que se libra por un plazo normalmente de 2 años, a través de los cuales después la ENACOM decide si lo renueva o no. Pero no es suficiente solamente eso, porque el papel, la empresa de seguridad lo consigue, lo paga el primer día y ya está, ¿no? Tienen que exigirle los comprobantes de que pague todos los bimestralmente, por eso se paga bimestralmente. La falta de un pago bimestral implica la caída de esa autorización. Entonces ya tenemos vigilador utilizando un elemento radioeléctrico, tiene que tener la empresa autorización del ENACOM, ente nacional. Otro ente nacional que también regula en unos ámbitos a la empresa de seguridad privada es uno que nosotros conocimos durante mucho tiempo como el RENAR. ¿Quién no conoció o oyó hablar del RENAR? Que era el Registro Nacional de Armas. Bueno, ahora eso cambió
cambió el nombre del organismo porque absorbió otras autorizaciones más, que se denomina actualmente ANMAC, Administración Nacional de Materiales Controlados, porque amplió, digamos, el rango de influencia mucho más que sobre las armas de fuego, sino sobre otro tipo de cuestiones, materiales de uso dual y otras cuestiones más. No es solamente la potestad para utilizar el arma de fuego, sino también la potestad para poder adquirir elementos o materiales especiales, como por ejemplo también son los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas tienen que tener la empresa, gestiona ante el ANMAC lo que se denomina la autorización como usuario colectivo de armas de fuego y materiales controlados. Los chalecos en su constitución son de distintos materiales, de distintas calidades, pero básicamente tienen fecha de vencimiento. Es muy importante saber esto porque a veces las empresas compran chalecos usados fuera de la fecha de vencimiento y muchos se utilizan material llamado Kevlar, que es lo más común que se utiliza ahora porque es un material que es muy resistente, muy absorbente, pero a la vez con el tiempo se va degradando. ¿Sí? No es como los mismos chalecos. Antes estábamos acostumbrados a los viejos chalecos que tenían el plomo y la pobre persona que lo tenía puesto se iba arrastrando cuando lo tenía puesto. Bueno, ahora, pero tienen esa cuestión de que tienen fecha de vencimiento. La utilización del arma y del chaleco le va a imponer a la empresa de seguridad que ustedes contraten otra condición más, que se la va a imponer la misma RT. La RT, que es la póliza de accidente de trabajo que va a contratar la empresa de seguridad, le va a exigir a la empresa, todas lo hacen, que el vigilador que porte armamento tiene que utilizar chaleco antibalas. Si no, no le van a cubrir el siniestro. Que Dios no quiera que no le ocurra. Pero bueno, esa es otra de las disposiciones que se están viendo últimamente. Entonces ya tenemos varias regulaciones, aparte de la autoridad de aplicación local. Ya vimos la de las comunicaciones, ya vimos la de los armamentos. Ahora bien, yo contrato, vamos a hablar ahora del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos convoca, ¿no? Supongamos que yo contrato una empresa de seguridad privada o quiero contratarla. La empresa me va a hacer un presupuesto. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de la construcción de la prueba, para que ustedes lo vayan viendo cómo uno va a poder trabajarla, ¿no? Porque en realidad nuestra tarea, si bien estamos hablando de que va a haber peritos de lista de seguridad ciudadana, yo a esa persona que va a ser perito, yo sé cómo va a pensar. ¿Y qué es lo que va a buscar cuando yo le pido una opinión? Entonces yo, parte actor o parte demandado, en la etapa procesal que corresponda, debo producir la prueba para posibilitar que su respuesta sea la que yo estoy aspirando que sea. Pues yo puedo tener absoluta seguridad que hubo una negligencia o una falta de deber de cuidado, pero tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Y por eso la importancia de que haya un perito de lista es producir la prueba para que él pueda dictaminar en función de lo que, como dicen todos, será justicia. ¿Sí? Entonces, continuando con la legislación de la provincia de Buenos Aires, hay una ley que rige la actividad, que es la 12297, una ley que está bastante bien hecha, creo yo, pero carece de lo que muchas leyes carecen también en la República Argentina, que es los medios para cumplirla, ¿no? O lo que no los medios para cumplirla, sino los medios para controlarla, por parte de las distintas autoridades de aplicación. En este caso, ahora se llama Dirección General de Agencia de Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires. Se llamó de distintas formas durante mucho tiempo, ¿no? Claro, esa ley me dice, lo primero, yo pido un presupuesto a una empresa de seguridad privada cuando lo contrato, y le digo, bueno, está bien, te firmo el presupuesto, le pongo aprobado, empezá mañana. Bueno, ahí ya estoy incumpliendo el artículo 25 y el 26 de la ley. Para la ley de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires y copiada de otros distritos también, la ley establece taxativamente que debe haber un contrato firmado por ambas partes. Pero no solamente eso, desarrolla cuáles son los puntos básicos que tiene que contener ese contrato. Además del nombre, la razón social, el domicilio, debe
ese contrato debe incluir la cantidad de personas que van a ser involucradas en el servicio como vigiladores y los medios que tiene que utilizar la empresa para cubrir ese servicio, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera traba. ¿Por qué? Porque actualmente Agencias de Provincia de Buenos Aires está sancionando a ambos. Está sancionando a la empresa de seguridad privada y está sancionando a quien la contrató. Yo no voy a hacer nombres, pero hubo una sanción que hizo Agencia de Seguridad Privada la semana pasada de una empresa grande que la condenó a 20 años de inhabilitación para ejercer una de las empresas más grandes del país. Y además le aplicó una multa de 310.000 pesos a 2 empresas que la tenían contratada todavía después de que se cayó la habilitación, aplicándole el artículo 25 y 26 de esta ley. Entonces, es la primera cuestión que tenemos que ver, que la responsable no va a ser solamente la empresa de seguridad privada, va a ser quien la contrató también, porque le dice que tiene la obligación de contratar esto. Ahora bien, ¿cómo hace la empresa de seguridad privada? ¿Cómo debería? Porque vamos a hablar desde el punto de vista de la formalidad, ¿no? Que es en realidad lo que nos va a servir cuando esto se judicialice. Porque básicamente todos sabemos cómo se hacen las cosas diariamente, pero cuando llega la hora de la judicialización es cómo debería ser, ¿no? Y cómo lamentablemente nos falta mucho para hacer. Pero bueno, vamos a hablar de cómo debería ser. Yo, empresa de seguridad privada, primero tengo que tener la habilitación como empresa de seguridad privada emitida por la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires. Si no, no puedo trabajar. Ustedes me dirán, sí, pero hay empresas que trabajan en negro y hay vigiladores que están en la garita de la esquina. Está bien, yo también lo sé que existe. Pero estamos hablando del deber ser, ¿sí? Que es lo que se va a plantear cuando esto se judicialice, ¿no? Entonces, pero no solamente eso. Además, yo tengo que tener habilitado ante la Autoridad de Aplicación a cada uno de los vigiladores que se van a desempeñar trabajando en cada uno de los servicios. La habilitación implica para esa persona una serie de requisitos. Obviamente, el primero de todo, estamos hablando de una certificación de reincidencia, ¿no? Donde se certifica que esa persona, bueno, si fue persona policial, persona militar, no tiene cuentas pendientes, no fue exonerada, no tiene cuestiones de lesa humanidad, pero además no tiene antecedentes penales. Porque estamos hablando de una persona que va a brindar un servicio de seguridad donde está en compromiso la seguridad privada y va a ser un auxiliar de la seguridad pública, con lo cual no puede tener antecedentes, ¿sí? Entonces, lo que normalmente no se hace es controlar la vigencia de las reincidencias. Lo que hacen las empresas, y esto no se los conté yo, porque yo trabajo en una empresa de seguridad, pero es lo que todas hacen, es que uno lo obliga a la persona cuando lo incorpora a traer la reincidencia y a realizársela. La reincidencia tiene, el documento lo dice, cuando emite la reincidencia, tiene una vigencia de 6 meses. Supuestamente cada 6 meses yo tengo que hacer que la persona renueve. Porque yo lo incorporé y lo tengo en mi plantel y por ahí no sé que cometió un delito, o que está procesado, o que tiene una causa. Entonces, no puedo tener gente con antecedentes. Ha habido varios casos donde se han registrado incluso hechos bastante violentos en algunos barrios privados, incluso con violación de una propietaria y hechos bastante tristes. Pero bueno, la persona tenía antecedentes. Por supuesto, adquiridos después de haber empezado a trabajar. Pero bueno, sepamos que la reincidencia tiene una validez. Y que sería obligación de la empresa renovarla cuando ésta se venza. Además, para habilitar el vigilador, es necesario que él mismo cumpla la exigencia de hacer un curso de capacitación en los centros de capacitación habilitados. No sirve que yo los junte a todos los vigiladores, 40, por más que les dé el mejor curso del mundo y sea un curso bárbaro, si no es en un instituto habilitado por la Autoridad de Aplicación para emitir el certificado correspondiente, ese curso no sirve para que yo pueda habilitar a mi vigilador. Ya les digo, por más que les dé el mejor curso que sea. Es un curso que actualmente tiene una vigencia bianual,
o sea que cada 2 años el vigilador debería repetirlo en un formato un poco más reducido. El curso inicial tiene 100 horas, el curso a los 2 años tiene alrededor de 60 horas, un poquito menos. Y la renovación de la habilitación del vigilador también es bianual. O sea que la habilitación dura 2 años. Que debe ser renovada por periodos iguales. Muy bien. Sí. Del vigilador. El alta del vigilador ante la autoridad de aplicación. Sí, cuando yo me refiero a habilitación de vigiladores, el alta del vigilador para que pueda trabajar ante la autoridad de aplicación. Me perdí. ¿Dónde estaba? Bueno, otros requisitos. Entre esos requisitos son los más importantes para tener el vigilador habilitado. Entonces ya tengo la empresa habilitada y el vigilador habilitado. ¿Con eso me sirve? ¿Me alcanza? No, no me alcanza. Porque además tengo que tener la habilitación del objetivo. ¿Qué es lo que se denomina objetivo? Objetivo es ni más ni menos que el lugar físico donde se va a prestar o desarrollar el servicio que yo, empresa de seguridad privada, voy a hacer. Porque las empresas de seguridad privada son, en su mayoría, en todas, empresas de puertas afuera, ¿no? Porque prestan servicio a terceros, no lo hacen para ellos mismos. Entonces, esa habilitación del objetivo, a uno le parece, ante la autoridad de aplicación, ¿no? A uno le puede parecer que es un trámite administrativo y sin embargo yo creo que el legislador cuando lo hizo en la ley, lo hizo pensando en una de las funciones más importantes que debía cumplir la seguridad privada, que era ponerse al servicio de la autoridad pública cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque para habilitar el objetivo, la empresa de seguridad, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, debe concurrir a la comisaría de la zona. Y el comisario de la zona le firma que se presentó la empresa de seguridad y le firma que la empresa de seguridad va a emplear. En ese objetivo va a tener personal armado, no personal armado, que va a estar Pérez López Ramírez y otro más. Entonces, cuando se necesite la colaboración o la cooperación, esa herramienta va a estar disponible. ¿Sí? Digo porque a veces pasa que las empresas no habilitan los objetivos, que las empresas cesan en sus funciones los objetivos y no avisan el cese, con lo cual la información va quedando desactualizada, y son todas irregularidades que se van produciendo, ¿no? Entonces, ya entremos a sumar para la construcción de la prueba todas las omisiones de deberes de cuidado que vamos juntando, ¿no? Porque supuestamente yo, administración de un barrio privado, contrato a la empresa Alas, por ponerle un nombre, y Alas me informa que tiene 5 vigiladores, yo debo pedirle que esos 5 vigiladores que me muestre la habilitación, ¿sí? O, en su defecto, librar un oficio a la autoridad de aplicación para que me informe si esos vigiladores están habilitados. ¿Por qué? Porque si la empresa Alas me pone 5 vigiladores que no estaban habilitados, la empresa Alas no me puso 5 vigiladores, me puso 5 personas disfrazadas. Permiso, ¿puedo contar? Sí. Al respecto les doy un ejemplo que me pasó. Durante un tiempo fui jefe de seguridad del Teatro Colón. El Teatro Colón, yo dependía del teatro y la empresa de seguridad que prestaba servicios era una de las más importantes del país. Y era un objetivo que era vidriera, porque era la primera licitación que tenían con el gobierno de la ciudad. Además, el Teatro Colón habían hecho una selección de personal al efecto para... La mayoría de los vigiladores era bilingüe, la verdad que era un lujo trabajar con ellos. Cuando pedí las altas, le pido las altas al comercial, me empieza a demorar. Yo, jefe de seguridad, lo primero que hago es pedir las altas. Yo dependo del teatro, no soy empleado de la empresa. Me faltaba, tenía 84, 85 vigiladores la plantilla y me faltaban 30 vigiladores, no estaban dados de alta, pues las tenían vencidos, no las habían tramitado. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, Teatro Colón, la primera o segunda empresa más importante del país. Imagínense ustedes las empresas chiquitas, que son el 90% de los servicios de seguridad. Eso es seguridad privada. Entonces, cuando compramos seguridad privada, contratamos seguridad privada, queremos soluciones, pero estamos comprando un problemón si no tenemos cuidado. Gracias. Sí. Ahora pareciera que
las empresas de seguridad privada no hacen los trámites de habilitación porque les da fiaca, pongamos, ¿no? Y en realidad no es por eso, en realidad es porque los trámites hay que pagarlos. ¿Sí? Y además los trámites llevan su tiempo de demora también. Hoy un proceso de incorporación de una persona nueva, ustedes cuando le dicen mañana tengo un vigilador recién incorporado, ya desconfíen ahí, porque el proceso de incorporación de una persona no lleva menos de 15 días. Pues ya solamente tiene 100 horas de curso. Sumado a la documentación y al preocupacional y a todo, ya si ustedes le dicen mañana te pongo un vigilador recién incorporado, ya estamos empezando mal, porque no hay forma, ¿sí? Salvo que sea un vigilador de antigüedad en la empresa y lo saquen de otro lado y se lo pongan ustedes. Pero la realidad es fáctica, digamos, 1 más 1 es 2 acá. No. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en particular antes que siga? Porque si no, así hacemos un ida y vuelta y se hace un poco más interesante, quién sabe, porque... sí, por favor. La autoridad de aplicación se hace toda esta administración y la Dirección General de Agencias... Sí, de Provincia de Buenos Aires. Sí. También hubo, esto ya es ilustrativo, ¿no? Para que sepamos en dónde estamos parados también. Agencias tuvo el año pasado, sobre todo, algún comportamiento bastante irregular, porque tuvo etapas donde no entregaba credenciales, por falta de fondos, supuestamente. O sea, tampoco es el paraíso del trámite administrativo para las empresas, eso también está claro, pero bueno, nosotros estamos viendo la parte de lo que corresponde en lo formal, ¿no? Además, decía que también depende mucho el tipo de actividad donde se realiza la seguridad privada, la exigencia a la cual está sometida. Y hay ámbitos muy particulares. Yo voy a tratar algunos para darles un pantallazo. Nosotros tenemos como profesionales en seguridad un privilegio que quién sabe tienen ustedes los abogados también, y quién sabe 1 o 2 profesiones más, que es que conocemos la mayoría de las ramas de la actividad comercial, ¿no? Porque bueno, nuestros clientes, digamos, no son de un rubro en especial, salvo alguno que sea corporativo de alguna empresa que se dedique a alguna actividad en particular. Conocemos el funcionamiento de varias actividades comerciales, ¿no? Y una actividad particular es la seguridad en los bancos, ¿no? Donde a todo lo que vimos hasta ahora le tenemos que sumar como autoridad de aplicación madre el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central, desde el punto de vista operativo y con algunas cuestiones administrativas también, es quien autoriza o no la apertura de las sucursales. Sí, estamos hablando tanto de bancos privados como de bancos públicos, porque es reasegurador el Banco Central de las condiciones de seguridad que se desarrollan en cualquier institución que esté contemplada dentro de la Ley de Entidades Financieras, ¿no? Hablo de Ley de Entidades Financieras porque así es la ley en la cual rige la seguridad bancaria, porque no incluye solamente a bancos, sino a entidades financieras que tengan comportamiento como. Y en este sentido, el Banco Central de la República Argentina trabaja con las instituciones a las cuales controla como autoridad de aplicación, con lo que nosotros llamamos, si ustedes conocen bien, como la Ley de Presupuestos Mínimos, ¿no? Referido a cuáles son las condiciones mínimas que cada institución tiene que cumplir en relación con la seguridad para poder funcionar, ¿sí? Esto, el Banco Central está reflejado en 2 o 3 leyes y en infinidad de circulares. Ustedes saben que el Banco Central emite circulares de distintos tipos. La mayoría de las que tratan seguridad son de circulares del tipo A, y en las cuales se detalla específicamente cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que debe tener cada una de las entidades y de las sucursales para su correcto funcionamiento, y para que el Banco Central lo autorice y a la vez sea reaseguro de eso. Regula también dentro de eso cómo debe ser el control de las personas que entran y salen del banco, cómo debe ser el control del cierre y apertura de las sucursales, regula cuáles son las cuestiones que deben ser monitoreadas por CCTV, es más, impone una cosa muy interesante, es una circular muy bien hecha, que es la 5163, que habla de
los escenarios de CCTV que hay que ver. CCTV, estamos hablando de circuito cerrado de televisión. Y habla de escenarios porque no me impone a mí poner una cámara X o marca de agua o marca con el lente tal. No, me dice, mire, usted, por ejemplo, en la acera próxima al ingreso al banco, tiene que tener una cámara de alta definición que a usted le permita reconocer perfectamente las características faciales de la persona. No puede no tenerla. Usted me dice, pero yo quiero tener 3. Tené 20 si querés, pero una tenés que tener. Porque si no tenés una, y le puedo asegurar que el Banco Central pone multas importantes, a la entidad bancaria se la pone, una tenés que tener. Tenés que tener también el escenario controlado de la puerta de ingreso al banco, también como una cámara de alta definición que permita perfectamente identificar las características faciales de la persona. Por eso, ¿a quién no le pasó que cuando entraron al banco, por ahí iban en invierno y estaban envueltos en la bufanda y el vigilador le dijo, no, mire, señora, por favor, bufanda no? ¿Por qué? Porque precisamente la normativa del Banco Central es que usted tiene que entrar con la cara descubierta y que sea totalmente identificable. Por eso se lo dicen. Ni siquiera, no es una cuestión ni del vigilador ni del mismo banco, es una cuestión impuesta por el Banco Central. Además, el Banco Central también impuso otras normas más, lamentablemente muchas de ellas surgidas a partir de acontecimientos violentos. De hecho, hubo un antes y un después de Carolina Píparo, un antes y un después manifestado por las mamparas que todos conocemos hoy, que separan las colas del resto de la gente que se encuentra en condiciones de espera. Por eso digo que a veces, lamentablemente, vamos detrás de los hechos. Pero bueno, peor sería que no se hubiera hecho nada, ¿no? Lo que estaría bueno, sí. Algo, volviendo un poquito a la seguridad privada y en el caso de los countries, el tema de cómo se implanta un servicio de seguridad en un country, en virtud de que, bueno, es que en principio lo que tiene que hacer la empresa de seguridad privada es un estudio de seguridad, porque lo que está vendiendo es seguridad, entonces me tiene que establecer o decir a mi cliente cuáles son los requisitos para poder garantizar en la medida es una obligación, no es una obligación de resultados, la seguridad está clarísimo, pero sí es una obligación de medios. Entonces, yo para poder vender seguridad, previo a todo tengo que hacer un estudio de seguridad y tengo que decir todas las medidas que tengo que tomar, el personal y los equipos que tengo que disponer. Ese estudio de seguridad rara vez se hace, y si se hace rara vez se cumple. Eso también es algo que yo pediría si ocurre un hecho, un delito dentro de un country y tengo que construir prueba. Bueno, ¿qué servicio de seguridad tenemos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántas personas? ¿Con qué medios? ¿En virtud de qué se tomó esta decisión? Ese estudio de seguridad fue presentado en asamblea, está firmado que se demostró en el acta de la asamblea de contristas o la reunión de los delegados y las personas que toman, como se llama, la comisión o del consejo, y entonces ahí vamos a empezar ya seguramente 2-0 en contra para la otra parte, 2-0 a favor. Esto generalmente nunca se hace y algo que no puede alegar la empresa es, yo hice un estudio de seguridad y cuando lo presenté los contratistas decidieron que no podían realizar esa erogación porque era demasiado cara, entonces me bajaron, nosotros establecimos 10 vigiladores y me bajaron a 7. Bueno, ese es un problema tuyo, empresa de seguridad, porque si con 7 no puedes dar ese servicio, no tomes ese cliente, porque vos estás vendiendo algo que estás vendiendo humo, estás vendiendo aire, pues sabés y me dijiste a mí que te estoy contratando que no podés. Es como que ustedes le digan al médico que no, que opere un poquito, nada más. O que un cliente de ustedes les diga cómo tienen que llevar adelante un juicio. Es exactamente lo mismo ustedes que le dicen. Lo sacan por la ventana, que te represente otro. Porque yo este juicio no lo pierdo, porque puedo ir al colegio profesional en contra mío.
Bueno, pasa exactamente lo mismo. Ahí te vuelvo. El tema de los autos también tienen que estar dos dedos. Sí, sí, El sí, tema de las habilitaciones en provincia, sí. el mayor problema, conjuntamente con lo que vos decís sobre el tema de los planes de seguridad, el mayor problema que tenemos es que no hay técnicos ni licenciados en seguridad que habiliten empresas. Se hace un curso. Sí. Hacen un curso de... Hay un jefe de seguridad. Hay un jefe de seguridad. A los efectos de la ley de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires, el jefe de seguridad de la empresa es el equivalente al director técnico de empresa de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el responsable operativo de la empresa. Entonces, totalmente distinto, y esa es una aberración que está que es propia de la ley. Sí, la verdad que es una aberración. Pero al margen, ese jefe de seguridad va a ser el responsable técnico operativo de la empresa de seguridad. Él claramente está habilitado para ser, en principio... Pero eso es un problema de él, eso va a ser un problema de él. Realmente está habilitado, no sé si facultado para hacerlo, pero habilitado está, y con eso en principio nos alcanza. Después, bueno, vamos a ver, y ahí intervendrán los peritos de seguridad para ver si ese estudio de seguridad era el adecuado para el caso. Eso también va a ser sumar... y además el director técnico de una empresa de seguridad o el jefe de seguridad de la empresa es solidariamente responsable con la empresa. Entonces, si yo voy a litigar contra una empresa de seguridad, voy a mandar 2 cartas de documento, 2 cédulas a la empresa y el director técnico. Responde solidariamente con sus bienes. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Porque las empresas de seguridad, cuando son chicas, son una oficina alquilada. Solo eso. Y muebles de Easy. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de litigar contra una empresa. Sí. Respecto a la nómina del personal, cuando ustedes hablan del proyecto, de la nómina del personal que deben figurar las personas, ¿se contempla un abanico de cosas? Por ejemplo, los horarios francos, Todos tienen que estar. De la gente que está en esa nómina. Claro. De ninguna manera. Si yo, por ejemplo, alguien se enferma o lo que fuera, tengo una carencia y yo tengo que cambiar a esa persona. Lo que pasa es que la empresa debe tener, la empresa de seguridad, si es una empresa que trabaja en forma eficiente, tiene que tener lo que se denominan retenes. Es una figura que es el vigilador que está disponible en la empresa para ser llevado a un servicio en el cual normalmente no se desempeña para suplir a un compañero que está enfermo. Pero también tiene que estar habilitado. Sí. Igualmente tengo que informar a toda la comisaría, a todo el lugar, que yo soy un retén. Sí. Para justificar esa acción. Sí, tal cual. Tal cual. Es más, si la empresa oblara, porque nosotros tenemos lo que se llama también, que es una cuestión muy importante también a tener en cuenta cuando yo tengo que producir la prueba, lo que se llaman las buenas costumbres o las buenas prácticas, ¿no? Todas las empresas razonablemente manejadas y operativamente hechas en forma eficiente tienen que tener lo que nosotros denominamos manual de consignas. Consignas porque heredamos una vieja denominación que muchos que estuvimos en las Fuerzas Armadas o en otro lado se llamaban así cuando el soldado estaba de guardia, ¿no? Decían las consignas que eran ni más ni menos que el detalle de lo que tenía que hacer y también lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver reflejado en un documento. Y ese documento tiene que ser aprobado por el cliente. Porque el servicio de seguridad privada que ustedes contratan, y ya apartándole un poco de tema, es básicamente la forma en que ustedes se protegen y aseguran la normal continuación de sus actividades. Que para eso está en realidad la seguridad. Para permitir que ustedes continúen desarrollando su tarea normal sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? Esa es una de las funciones de la seguridad, en las empresas y en el ámbito privado. Entonces, esa empresa de seguridad debe adecuarse a las necesidades del cliente, no puede obstaculizar su actividad principal. Si está bien hecho el servicio de seguridad privada, debe acompañarlo. Por ejemplo, si yo brindo servicio de seguridad privada en una empresa logística donde salen 50 camiones en media hora, yo no puedo detener media hora cada camión para controlarlo. Muy probablemente dure un día en esa empresa. ¿Por qué? Porque
básicamente la razón de ser de mi cliente es que brinda un servicio con rapidez y eficacia. Yo no puedo, por darle más seguridad, demorárselo. Tengo que adecuarme a eso y brindarle la seguridad de otra forma, pero no puedo perjudicar su actividad principal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no estamos nosotros que contratamos la seguridad al servicio de la seguridad, sino que la seguridad está al servicio nuestro. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso se ha especificado tanto la seguridad en cada una de las ramas de las actividades, precisamente porque hay que adecuarse a las necesidades del cliente, no al cliente adecuarse a la necesidad de seguridad. Sí, caballero quería hacer una pregunta. Sí. La pregunta es la siguiente. Cuando yo, un club de campo, salgo a contratar a una empresa de seguridad, Sí. porque yo no tengo la capacidad de hacerme la seguridad propia y busco una especialista, teóricamente, Tal cual. que me brinde la seguridad. Él me presenta un plan de trabajo, las consignas y todo lo que tiene desarrollado, yo se lo apruebo. Se produce un hecho adentro. ¿Cuán responsable soy yo, que no soy especialista en seguridad y me pongo del lado del club de campo que fue Sí. violentada una de las casas, y cuán responsable es la empresa de seguridad? Solidariamente lo tengo que llamar a los dos, está todo ahí, pero el primer punto que yo tomo es, te busco a vos que sos especialista en Sí. seguridad para que me des la seguridad dentro mío. Sí. ¿Cómo se Bueno. desgrana esa relación? En primer lugar, y como yo ya había manifestado, lo primero que tiene que haber es un contrato. Y en el contrato usted tiene que tomar la precaución, sobre todo en las épocas que corren, que sancionan a los dos, al que contrata y la autoridad de aplicación, ¿no? Tienen que quedar perfectamente determinadas las responsabilidades y las prestaciones que a usted le van a brindar. Entonces, la empresa de seguridad le va a decir, bueno, yo le voy a proveer un servicio de seguridad con 5 vigiladores que van a estar habilitados de acuerdo a la normativa de la ley, y esos vigiladores van a cumplir este manual de consignas que yo le voy a poner. El manual de consignas va a decir, básicamente, mire, el vigilador va a estar en el puesto 1 y va a tener la misión y la tarea de controlar el ingreso, va a poder dejar ingresar a las personas que viven en el barrio, para lo cual tienen esta identificación, y a los otros no las deja entrar. Esa es una de las ventajas que tienen los controles de acceso, ¿no? Contra las actividades. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente cuando se habla de política, habla de cuestiones que son grises, ¿no? Porque uno no tiene la verdad total. Bueno, acá en los controles de acceso no es así. Acá puede o no puede entrar. Eso es claro. Y si entra, pese a no poder entrar, puede hacerlo si tiene una autorización correspondiente por la persona autorizada para emitirla, ¿no? Entonces, ese es el primer lugar. En el manual de consignas también usted dice, por ejemplo, que tiene pactado que una persona recorra en forma periódica el interior del barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque también usted tiene la precaución de prever que por ahí hay algún inquilino que usted no conoce, que alquiló una de las casas, que tiene intenciones delictivas, como ha pasado lamentablemente en infinidad de barrios, ¿no? Entonces, ese rondín debe cumplirse, esa recorrida. Controles de ronda. Sí. Eso, ¿cómo pruebo yo que la empresa lo hizo o no lo hizo? Hay dispositivos que lo permiten. Hay dispositivos. Nosotros estábamos acostumbrados, porque yo tengo casi 25 o 30 años de seguridad privada, uno estaba acostumbrado a unos viejos dispositivos que parecían una linterna plateada, ¿no? Donde todavía en muchos lugares de los barrios privados está la chapita que uno lo va a ver pegada. Dice, ¿qué es la chapita? Bueno, la chapita era el lugar donde venía el vigilador y apoyaba y quedaba registrado en esa especie de manguito que después se descargaba en un software en una computadora donde decía que a tal hora el punto 3 pasó a la persona. Y uno lo imprimía y se quedaba contento porque decía, mira, pasó, ¿no? Ahora hay dispositivos que se realizan monitoreo satelital. Es un llaverito. Y la persona que lo lleva, cuando recorre no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque está monitoreada continuamente. Porque uno lo puede programar, ese dispositivo, para que reporte, por ejemplo, cada 30 segundos. Y usted cada 30 segundos tiene la posición exacta donde estaba el tipo. Con un error, le digo, de 2 metros. O sea, son muy, muy interesantes los dispositivos, ¿no? Que son muy similares, la tecnología es la misma, pero lo que se utiliza para monitorear los vehículos.
salvando las distancias, la utilidad, pero la tecnología es básicamente la misma. La mayoría de ellos tienen dentro un chip celular y tienen la posibilidad de transmitir datos. Y eso es básicamente lo que hacen. Con la incorporación de un pequeño GPS, lo que hacen es transmitir en forma periódica la posición de acuerdo al GPS que tiene. Y uno sabe más o menos, es más, son muy lindos porque le dibujan la recorrida, se la hacen rápida, usted ve cuántas veces fue la persona. Entonces, esa es una forma de comprobar que realmente ese deber de cuidado se cumplió. Sí. Sí. Como es una obligación de medios y no de resultados, con que se cumplan los medios, y la forma de demostrar esto es teniendo primero el personal en regla, el personal capacitado, el objetivo de alta, la empresa inmaculada en torno a sus papeles. Ahora, seguro que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque de la misma forma que a mí en el Teatro Colón me encontré 30 vigiladores que no, en un club de campo, en un country, sea la empresa que sea, si ustedes le piden, hagan la prueba, pídanle las altas de los vigiladores, pídanselo para la semana que viene, no se los van a dar. Estoy dispuesto a hacer apuestas, no se los van a traer. Le van a empezar con evasivas. A mí primero me trajeron todas las RT. Yo le digo, bueno, gracias por las RT, está buenísimo que las tengan, ¿no? Las altas de los vigiladores, la dirección de agencia de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, no se las van a llevar. Entonces, sí. Ustedes contrataron 15 vigiladores porque hicieron un estudio de seguridad, porque está todo bien, porque necesitamos 15 vigiladores, fantástico. Robaron una casa o 2 casas o pasó algo y resulta ser que hay 5 vigiladores que no están dados de alta, no tenían 15 vigiladores, porque un hombre que no está dado de alta no es vigilador, porque necesito la firma. Es como un policía que no le salió todavía la disposición. Es decir, el decreto del Ejecutivo. No sos policía, no tenés poder de policía. Entonces, acá pasa lo mismo. Es decir, si no tenés el alta de vigilador, sencillamente no sos vigilador. Tenés uniforme, no sos vigilador. Entonces, a los fines, claramente hay una ausencia de deber de cuidado. En Provincia de Buenos Aires, como la jurisdicción es tan grande, como los recursos para la dirección de agencias son tan escasos, o no sé qué problemas tiene esta dirección de agencias, que es sumamente particular. Todas son particulares, pero la de provincia en especial. Durante muchísimo tiempo, no sé cómo estará ahora, Jorge, vos estás al tanto, directamente delegaban las funciones de supervisión en la policía de la provincia de Buenos Aires, de las altas y de todo. Se puede imaginar lo que pasaba. Pero las comisarías tenían... Es que no da basta, la policía no está en eso. Es el problema número 234 para una comisaría, ir a mandar un patrullero a ver si el vigilador está delta, a ver si el objetivo está delta. No sé si ahora tiene... Ahora supuestamente colaboran con agencias tomándole las huellas a las personas para hacer el trámite de alta cuando son en localidades que claro. están alejadas. Es decir... Pero depende de la buena voluntad de la gente de la comisaría que las atienda también, ¿no? Difícilmente tenga todos los vigiladores dados de alta. Entonces ahí sí tiene un problema. Usted que lo está contratando. Porque usted le está pagando a una empresa de seguridad, le está pagando seguridad privada. Ese es el punto. Le está pagando el servicio de seguridad privada. Y ese es el tema. Si no está comprando un problema. Es lo que volvíamos cuando hablamos. Estábamos hablando de lo que es, por un lado, uno tiene el deber de contarle cuál es la realidad, pero por el otro lado, cuando se judicializa, vamos por la formalidad. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las dos cosas, porque en realidad, básicamente, es el talón de Aquiles de hoy. La gran informalidad que hay. De todos, desde el punto de vista general, ¿no? Entonces, uno la percepción que tiene es que cuando un caso se judicializa, raramente la empresa de seguridad sale airosa. Así que otra cuestión, como yo compruebo, no sé si le contesté la pregunta al caballero o me quedó medio inconclusa, pero más o menos esa es la mecánica, ¿no? Como yo puedo generar la prueba para ver si me cumplieron o no, pero básicamente es muy importante el contrato. Y ahí tenemos un bolsón muy grande de informalidad, se los digo por experiencia propia, porque nadie quiere pagar el impuesto a los sellos. Esa es la realidad. El impuesto a los sellos es el 1 por 1000 del valor del contrato, y cuando dice, está todo bárbaro, nos ponemos de acuerdo, vos me contratás, yo te contrato, dice, bueno, ¿y ahora quién paga el impuesto? Primera discusión que tenemos. Entonces, ¿cómo termina esto? Carta de intención. Carta de oferta. Documento que no vale
no tiene ninguna validez. Pero claro, creemos que haciendo eso somos vivos y nos liberamos de pagar el impuesto al sello, que es lo que nadie quiere hacer. Digo esto como experiencia propia para que vean cuál es la realidad de la situación hoy y cómo se está trabajando, ¿no? Es muy raro el tema de los contratos. Sí hay contrato cuando se perfecciona, por ejemplo, con el Estado, es muy común que sí haya, porque normalmente son licitaciones y se perfeccionan con la orden de compra. Entonces, uno ahí tiene taxativamente bien determinado todo, ¿no? Pero cuando es entre privados, ahí tenemos el problema. Ese es una de las cuestiones. Déjame una cosita sobre algo a tener en cuenta en materia de custodias en tránsito. También trabajamos, nada, es que despachamos un camión, tenemos el dador de carga, tenemos el transportista. La compañía de seguro en la póliza establece qué servicio de seguridad se debe adecuar dependiendo del valor de la carga. Y algo, por ejemplo, que dice en la Ley de Seguridad Privada de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que más vamos a trabajar, es que el arma tiene que estar a nombre de la empresa. La empresa tiene que ser un usuario colectivo. La empresa tiene que estar habilitada como empresa de seguridad con arma de fuego. Tiene que ser usuario colectivo ante la ANMAC. El vigilador tiene que tener la credencial de legítimo usuario y tiene que tener la portación para portar armas de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente tenemos que vos sos vigilador. Generalmente hay muchos policías retirados, no pueden estar en actividad para formar parte de una empresa de seguridad. Es una prohibición, una inhabilitación, pero retirados sí. Entonces tenemos un retirado, se retiró joven, tiene la aportación que le da la fuerza policial a la que pertenece, pues está retirado. Las armas que tienen empresas de seguridad no son de gran calidad, sí, son las más baratas del mercado. El calibre máximo permitido es el calibre 38 en la provincia de Buenos Aires. Entonces son armas nacionales o brasileras, pero nacionales generalmente, y las más baratitas que podemos. Entonces, no, depende. Mira, Versa, si tenemos Versa, tenemos un problema, porque si Versa me estás hablando de 9 milímetros y ya estaríamos en contra de la Ley de Seguridad Privada, porque establece el calibre 38, veamos. Es decir, pues Versa fabrica pistolas y fabrica calibre 22 largo rifle, 7.65, 9 milímetros, 40 y 45, no 38 especial. Entonces, usamos pistola, rara vez usan 7.65 o usan 22, es decir, usan 9 milímetros. Me consta que empresas de seguridad utilizan 9 milímetros, pues es el calibre idóneo para hacer, como se llama en la jerga, una culata, un transporte de caudales. Porque a mí, cuando me vengan a reventar, van a venir de base con 9 milímetros. Entonces, ahí tenemos el problema, sí, de ahí para arriba. Ahí tenemos el primer problema. La empresa de seguridad, por ejemplo, donde trabajé yo, tenía calibre 38, pero eran unos Rexio, una marca nacional, que no sé si se sigue fabricando. Bueno, a mí no me gustaría portar esa arma, claramente, y no me gustaría portar ese calibre, si tengo que hacer ese servicio de seguridad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos el vigilador, que tiene la aportación para armas propias, porque la tiene por policía, por el servicio penitenciario, porque estuvo en la Armada, porque está retirado, y no lleva el arma que le da la empresa, sino que lleva el arma propia con su propia aportación. No pasa nada si no pasa nada, pero si tenemos un incidente, lo primero que que se va a requerir es la aportación y demás en sede judicial. Y si tenemos una pérdida, porque le robaron el camión y hubo un enfrentamiento, y entonces la compañía aseguradora constata que el vigilador no tenía el arma provista por la empresa, o que el arma provista por la empresa no es del calibre que establece la Ley de Seguridad Privada de la provincia de Buenos Aires, pueden pasar dos cosas. Uno, que la empresa de seguridad que el dador de carga, que el transportista sea un buen cliente de la aseguradora y pague. ¿Por qué es un buen cliente? Porque todas las semanas o todos los días me mete 3 camiones. Y entonces tiene un Excel donde se fija la rentabilidad.
Entonces, que pague. Ahora, si ese cliente no es tan bueno, pues me mete 2 camiones por mes, o de repente me tumbaron un contenedor lleno de plasmas o de computadoras o de chips, y me tira el Excel, me lo tira el diablo. ¿Qué es lo que el negocio de una empresa aseguradora? Es no pagar, no es pagar, claramente. Todo el negocio siempre es cobrar, no pagar. Empieza a escarbar y empieza a ver justamente los errores, las nulidades. Y si de repente observo que pedí custodia armada y que la ley de seguridad privada establece calibre 38, tengo un calibre distinto, o que no estaba aportando el arma de la empresa, sino que estaba aportando un arma propia, que eso lo establece taxativamente la ley de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires. Sencillamente no paga. Y yo, transportista, contraté una empresa de seguridad privada justamente porque quiero que si tengo un siniestro, mi compañía aseguradora me pague. Y no me paga. Pero yo, transportista, ni sé qué calibre usa. Yo contraté 2 vigiladores con armas. Otra, el vehículo con el que hace la seguridad privada hace esta culata, como se llama en la jerga. No sé, yo conozco empresas de seguridad privada que le sacan el aire acondicionado para que gaste menos combustible. Entonces, o que directamente lo tiene roto el auto, y entonces nada, el chofer Paco tiene un auto que está buenísimo porque lo cambió el año pasado y va más cómodo, entonces le paga un plus para que vaya con su auto. Ese auto no está a nombre de la empresa de seguridad privada, no está dado de alta. Y la empresa de aseguradora me pidió un vehículo de seguridad privada, con 2 hombres. Y yo tengo un auto de seguridad, sí, tengo un auto con 2 hombres, pero el auto no es de seguridad privada. Entonces, de vuelta vamos a mirar el Excel. ¿Le pago o no le pago? Y yo, sinceramente, si pago un servicio, no quiero quedar en el aire y que decía la empresa aseguradora. Yo creo que esté todo lo más claro y seguro posible. Entonces, esos son los temas que, si nosotros vamos a elegir, los tenemos que saber, porque ya no estamos eligiendo sin información. Pero son temas, vean ustedes, que son específicos, y si no estás metido hasta el cuello en el asunto, no los conoces y no tienes por qué conocerlos. Bueno, en síntesis, todos estos asuntos, a la hora de la construcción de la prueba, están buenos, que se acuerden que existen los licenciados en seguridad, para cuando vayan a hacer un escrito, le peguen un llamado y busquen ese asesoramiento en estos puntos. De la misma forma que si van a hacer una mala praxis con un médico, que se van a asesorar por un médico. Eso es, primero, saber que existe la especialidad, saber que existen los licenciados en seguridad, y saber que estamos haciendo la Asociación de Profesionales de la Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, los licenciados y técnicos en seguridad, porque nada, es que todavía no tenemos asociación profesional, así que calculo que en el mes de septiembre ya nos estará llamando el escribano para decirnos que ya está constituida la asociación. Van a tener esa asociación donde poder pedir asesoramiento. Sí. Yo quería saber qué marco legal hay que tener en cuanto a los contratos de la empresa de seguridad con todo de campo, por ejemplo. Bueno, la ley de seguridad privada es de la provincia de Buenos Aires, es la que establece los requisitos. Artículo 25 y 26. Particularmente el artículo 25 y 26 de la 12297 es la que habla de el contrato y sus contenidos mínimos, ¿no? Donde ya vas a tener determinada, por lo menos, dónde figuran contractualmente, cuáles son los requisitos mínimos que deben estar pactados entre ambas partes, ¿no? Entre los cuales figura incluso el listado del personal, cantidades y hasta el monto del contrato. Por eso normalmente después los contratos se van anexando, ¿no? Cuando hay aumentos por paritaria van colocando un anexo nuevo. No sé si... ¿Toma conocimiento la agencia de este contrato entre ambas partes? Sí, tiene que tomarlo. Sí. Porque en realidad, si vamos a lo que corresponde, son 3 copias, una para cada uno y una para agencias. Nunca se instrumentó, a mí nunca yo trabajo en una empresa de seguridad, jamás agencias me pidió un contrato que yo les mande. Sí me controlan cuando me vienen a hacer una inspección, eso sí. ¿Sí? Como le controlan la habilitación del objetivo, le controlan la habilitación de los vigiladores y le controlan toda la normativa. Puntualmente yo había omitido el tema de los vehículos. El tema de los vehículos es muy importante porque también deben estar dados de alta y habilitados por la autoridad de aplicación. Y no solamente eso, sino que va más allá. Dice que tienen que ser todo de color rojo. Vean si no se cumple, que directamente el Prosegur los tiene todos amarillos. En provincia de Buenos Aires.
Segurita lo tiene blanco, azulcito y rojo. Blanco puede ser porque deben trabajar en Capital, porque en Capital tienen que ser blancos. Pero el tema es que realmente prefieren pagar la multa antes que perder la imagen corporativa, sí, en ese caso. Fíjense en el caso, por ejemplo, que hablábamos de la custodia de mercadería en tránsito. Supongamos que yo tengo que custodiar un cargamento desde el puerto de Buenos Aires hasta Rosario, ¿no? Supongamos. Bueno, yo para empresa de seguridad poder hacer ese servicio de custodia, primero tengo que tener habilitación de prefectura para poder trabajar en el puerto de acuerdo a lo que vimos el Código Internacional PBIP. Asimismo, debo tener para cada una de las personas que se van a desempeñar ese servicio, primero yo empresa, autorización como usuario colectivo de armas de fuego. Y cada una de las personas tiene que tener credencial de legítimo usuario de armas de fuego, que significa que son idóneos para utilizar armas de fuego, y además portación del arma de la empresa, ¿sí? Además, para poder circular realizando la custodia en el rango de la Capital Federal, tienes que estar habilitada la empresa en Capital Federal, habilitado el vehículo en Capital Federal, habilitados los vigiladores en Capital Federal, ¿sí? Habilitados los elementos que utilice de comunicación ante la autoridad, como ya habíamos visto con el ENACOM. Yo crucé Capital Federal y tengo que estar habilitado en la provincia de Buenos Aires, los vigiladores habilitados en provincia de Buenos Aires, todo, se dan cuenta como es una sucesión de... y tengo que estar, porque la habilitación que me dan para la utilización como agencia de seguridad de armas de fuego también es jurisdiccional. Puedo tenerla en Capital y puedo no tenerla en provincia, tengo que tenerla en los dos lados. O sea que fíjense la cantidad de normativa que yo, empresa de seguridad, tengo que poder estar en condiciones de satisfacer solamente para hacer un traslado desde el puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de Rosario. Además de las habilitaciones de la provincia de Santa Fe, ¿no? Recuerdo en un curso mencionar este tema y que uno de los cursantes que trabajaba en una empresa de seguridad me dice, pero yo hago viajes 2 veces por semana a Misiones. ¿Qué quiere decir? Y que necesitas habilitación en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital. Y salía del puerto también de prefectura. Sí, es que claro, no está delegado, es decir, la seguridad pública no está delegada en el Estado Nacional. Por eso hay policías provinciales. Y si no está delegada la seguridad pública, tanto menos la seguridad privada. Entonces cada jurisdicción es el que conserva ese poder. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el que contrata con seguridad privada, hace 2 viajes, es un servicio hermoso para hacer. Imagínate, 2 custodias, 2 vehículos, de acá hasta Misiones y vos le cobrás por kilómetro. Es perfecto. Ahora, la empresa tiene, yo no le pregunté, pero seguro que tiene habilitación en ciudad y en provincia. Como el 90% o más de las empresas de seguridad, ciudad y provincia. Si tiene un incidente, ojalá que sea dentro de esas jurisdicciones, porque si eso le pasa en Entre Ríos, en Corrientes o en Misiones, olvídate, quedás colgado de un pincel. Absolutamente, regalados. Y es un tema, ese es un temazo. Un ejemplo, otro más. La provincia de Córdoba no permite los vigiladores armados. Entonces vos tenés una custodia en tránsito y si van armados, no pases por Córdoba. Porque te detienen los vigiladores, la policía, y te pasa, y te queda el camión solito mi alma sin los vigiladores porque que le sacaron las armas. Entonces, todo tiene su vuelta, porque hay legislaciones específicas. Es un campo que es interesante, y para litigar creo que tienen para ser dulce. Una cuestión, porque uno también asiste a las reuniones de la Cámara, ¿no?, de empresas de seguridad privada, y siempre fue la intención de la Cámara que se produzca una ley federal, ¿no?, que generalice todos los requisitos y todo. Y es intención siempre de la Cámara y de las empresas de seguridad. Yo les voy a dar mi opinión. Eso no va a pasar nunca. Y les voy a explicar por qué. Porque cada provincia, cuando libra las habilitaciones, también recauda. Entonces, yo lamentablemente tengo que transmitirle mi opinión, que soy absolutamente pesimista en este sentido. Pero también entendamos que es lógico que somos un Estado federal.
y la provincia tiene su potestad para ejercerlo. Creo que está en su derecho, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, alguna inquietud, que vamos, sí. La ley dice, no me acuerdo en qué artículo, que tiene que tener un seguro, un contrato de seguro. Sí. Yo me tocó el caso, en un caso particular, yo le consulté qué seguro tenía y me dijeron que no tenía que tenía una póliza de caución. No, Es lo mismo. no, el tema es así. Cuando habilita la dirección de agencias, cuando habilita la empresa, le exige una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Pero que es independiente ustedes eran entre privados, ¿eran? Es una empresa de seguridad privada. Bueno, es facultad de uno cuando contrata como privado, cuando contrata una empresa, es un contrato entre partes. Usted le puede exigir una póliza de responsabilidad civil que a usted, claro. Muchos exigen también una cláusula de no repetición, con la dudosa validez que uno puede llegar a tener que tienen, ¿no? Pero bueno, mucha gente se queda tranquila con la cláusula de no repetición, sobre todo para la cuestión laboral, ¿no? En materia laboral es lógico que la solidaridad que existe como con cualquier tercerizado que cumple funciones dentro de mi propia instalación, ¿no es cierto? El tema de que uno tiene que observar que se le paguen las horas extra acorde convenio y que esas horas extras le impacten en el recibo de haberes, cosa que rara vez ocurre en las empresas de seguridad. Rara vez. Las empresas de seguridad, las chicas, hablo las 4 grandes, no sé, por ahí existe alguna chica que lo haga, no quiero, pero las que conocí yo no. Todas las horas extras las pagan por sobre el día 15. Y uno, como pasa con cualquier tercerizado que trabaja en mis instalaciones, uno es solidario en esa materia. Entonces, eso también está bueno controlarlo. Hay empresas que pagan, es decir, que hacen el depósito recién cuando la empresa de seguridad le da una fotocopia firmada por el vigilador de los recibos de haberes, porque entonces controlan que se paguen todas las cargas sociales y que se haga bien la liquidación. Que es lo correcto, porque ustedes están pagando las horas en blanco, es decir, después las extras o no extras que lo maneje el que programa el servicio de seguridad, pero ustedes están pagando y están tercerizando para no tener problemas, no para ganar juicios laborales. Lo que se realiza en ese caso, por ejemplo, que es una práctica así muy común y es una buena práctica por parte de los clientes, es exigir el comprobante de pago de SUS. SUS, estamos hablando formulario 931, que es el de la carga social. Entonces, usted cuando le dice la empresa de seguridad le factura, ¿no? Están diciendo, bueno, vos me presentas la factura, pero juntamente con la factura quiero el comprobante de pago de SUS. Y uno lo puede exigir tranquilamente, uno tiene cierta tranquilidad de que está cubierto las obligaciones de la seguridad social y es una buena práctica para llevarla acá. Pero uno la aclara, es más, se lo puede poner en el contrato también, dice que cuando presente la factura deberá presentar el comprobante 931 de pago de SUS. Y con eso usted queda con la tranquilidad de que no va a ser solidariamente responsable de los incumplimientos laborales. El tema es que la empresa de seguridad vende horas hombre, entonces, y tiene personas, entonces, se hace las retenciones, si no las paga, es mucha la diferencia que hace. Entonces, generalmente pasa, yo constaté empresas de seguridad que cuando el vigilador se iba a hacer atender, le decían que no, que se había suspendido por ausencia de pago. Entonces llamaba al administrativo de la empresa de seguridad todo enojado porque no había podido atender a su hija en una emergencia. El administrativo sistemáticamente le decía que había un problema administrativo, que ya mañana se solucionaba, salía corriendo, le pagaba puntualmente a ese vigilador y ya después se anotaba. Pero ¿qué pasa? Le estaba haciendo la retención a 500 vigiladores y pagaba 30, a los 30 que tienen problemas de salud o algún familiar. Entonces sí hacen las declaraciones, dan las altas, pero no pagan. Bueno, ese es el tema y ese es el problema que tenemos. Y desde este sistema y con esta especialidad también podemos operar sobre eso para que esa informalidad, para que la seguridad privada sea mejor, necesitamos que las condiciones laborales sean mejores.
y vamos a tener una sociedad mejor y un servicio de seguridad mejor y algo más armonizado. Y eso se puede. Yo viví 2 años en España y trabajé allá en una empresa de seguridad, trabajé en Prosegur, y los vigiladores están orgullosos de ser vigiladores. Y ganan sueldos dignos y hacen carrera dentro de las empresas de seguridad. Y como les digo, incluso hasta para entrar en policía, si uno es joven, porque allá, distinto que en Argentina, para entrar en policía el ideal es, para que ingrese en la escuela, es una persona de 28 años que está casado, que tenga un hijo y una hipoteca. Porque no es un pibe, está sentado, no va a hacer una tontería y se va a tomar el trabajo en serio. En serio, va a tener una responsabilidad. En Argentina puedes entrar en prefe, cuando yo entré, hasta los 23 años, de 17 a 23 años. Éramos niñatos. Y hacíamos las tonterías propias de esa edad. Y si tenías hijos no podías entrar. Entonces, ¿qué me pasó? Ver chicos de 18, 19 años que querían entrar en Prosegur. Yo les preguntaba, ¿por qué quieres entrar en Prosegur? No, porque quiero entrar en policía. Entonces, a mí es un antecedente favorable, como soy muy joven y estoy soltero, trabajar 2 años en una empresa de seguridad de prestigio. Es un antecedente favorable para entrar en policía. Y está bien, pues es un buen antecedente. Demuestra que ese hombre tiene disciplina, que tiene autocontrol, que puede estar 8 horas en una garita, 8 horas en tarea de vigilancia, que no lo puede hacer cualquiera, les puedo asegurar. Que es un trabajo que hay que estar 8 horas atento, todos los días. Hay que ser muy particular para hacerlo. Entonces, si los españoles pudieron, nosotros no nos falta nada realmente. Lo único que nos falta es la decisión política, y si no está la decisión política, nada, con sus dedos, sus teclas y su cabeza y nuestro esfuerzo de manera mancomunada, sí que se puede lograr todo. Yo creo que esto va a mejorar, porque la gente va a tratar de evitar juicios, va a tomar conciencia de los riesgos que tiene y se va a profesionalizar la actividad de seguridad privada, de seguridad pública, del campo de la seguridad, se va a profesionalizar. Entonces creo que, al margen de la beta laboral, desde lo social es importantísimo. Creo que desde lo social tiene un rol que vale la pena. Había una ley vigente hasta hace 2 años que era la 1913. Capital después recibió la Policía Federal que se traspasó, hizo una sola ley de seguridad que la llamaron Ley de Seguridad Integral, que no solamente se refiere a la seguridad privada, sino a la seguridad en su contexto, incluso metió a los institutos y metió a los bomberos también, que es la 5688, que es la ley vigente hoy, ¿no? Que es, si me permite una opinión, creo que es una ley que ha dado ciertos pasos interesantes, que considero yo, porque en cierta forma el legislador empieza a ver algo de coordinación entre la seguridad pública y la seguridad privada. Ojo, son intenciones y es lo que está escrito en la ley, falta instrumentarlo. Por ejemplo, cuando habla de los sistemas de CCTV que yo puedo instalar, dice que cuando yo, particular, instalo una cámara que tenga cierta visión sobre el espacio público, debo comunicarle a la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque por más que sea mía la cámara, esa cámara tiene que revestir ciertas condiciones y tiene que, en su momento, si yo lo solicito, proporcionarme la información online cuando yo la requiera. Con lo cual implica una colaboración en el ámbito público y privado importante que no se había visto antes. Entonces, está bien, uno es optimista, ¿no? Dice, es un pasito, pero a que no haya habido nada es un paso gigantesco, porque estamos ya empezando a pensar que puede haber una coordinación. Y estamos acostumbrados a verlo en la serie, ¿vieron? En la serie de Estados Unidos, donde el tipo está en la policía y consulta las cámaras privadas también, porque tiene la facultad para hacerlo. En realidad, nadie le está pidiendo a los privados que instalen cámaras para colaborar con la fuerza pública, pero si las tienen abarcando un pedacito de la acera, tiene que haber colaboración, porque en definitiva la seguridad es un bien de la comunidad. De hecho, la Dirección de Seguridad de la provincia, de la capital federal, hizo un gran cambio con la ley 1913, aplicó muchas cosas interesantes, de hecho poner como directores técnicos, exigir que sean técnicos o licenciados en seguridad, fue un avance muy grande para todo la seguridad en la capital. Sí, cosa que no pasa en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Igual a mí,
desde lo personal me gustaba más la ley 118, porque la 118, que también tenía esa novedad, le daba obligaciones a la seguridad privada con respecto a lo público. La que la sucedió se las resta. Eso se ve claramente a pedido de las cámaras de seguridad, a pedido de CAESI, porque los empresarios lógicamente quieren facturar y vender horas y no tener problemas, no quieren que se impliquen. Yo en España alucinaba cuando veía a los supervisores que llamaban al encargado de seguridad de un supermercado y le decían, hace 2 meses que no haces un procedimiento, ¿qué pasa? ¿No te están robando? ¿Cómo es que no haces procedimiento? Y ellos tienen seguridad privada, no tienen policías en la red de metro, en la red de subte, ni en la Renfe, ni en la red ferroviaria. Tienen todo empresas de seguridad. Y cumplen funciones de manera, la verdad que exitosa, y con estándares muy buenos. Entonces, y realmente utilizan a la policía, que es sumamente profesional, para los casos que importan y no dilapidan recursos que son carísimos. Entonces es muy bueno. Pero eso de exigir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se te está escapando la tortuga? Pero en Argentina es impensable. Al vigilador la consigna es, no te metas, que no haya problema. Lo que hay que cambiar es el chip y creo que se puede. Como digo, ¿no? Los españoles no. Otro problema que hay tanto en provincia como en capital. En capital y en provincia se sacaron las cooperativas, que lo vi muy bien, pero se hizo un nuevo, digamos, ocultamiento de las cooperativas. Permito desilusionarte. No, el tema es... No es que estén ocultas, es cuando salió el primer proyecto de la ley de la 5688, no las preveía. Pero, ¿qué pasó? Hubo recursos de amparo de cooperativas que preexistían, que esas son las que siguen funcionando hoy. Más una figura que crearon hace unos 5 o 6 años, de cooperativa de provisión de servicios de idóneos en seguridad, que no son cooperativas de trabajo, sino que son un engendro que no sé cómo lograron que el INAES las apruebe. Yo todavía no lo termino de entender, porque es como si nosotros nos juntáramos y cada uno me da su monotributo para... Yo hago una factura sola y después le voy pagando a ustedes a cada uno. La persona física con contratación. Claro. Ese invento. Sí, bueno, que yo no sé cómo realmente cómo el INAES lo permitió, y yo creo que tiene los días contados, porque básicamente estamos hablando de que el mercado de las cooperativas es un mercado bastante marginal, el de esas, por ejemplo, y de las cooperativas de trabajo el mercado es el Estado. No, y además que todo es el Estado. Trae todas las negligencias que estuvimos hablando, no tienen los cursos, no tienen habilitación, no tienen nada. Claro, las cooperativas pueden habilitar a la gente, lo que no van a tener nunca es RT, porque la ley de RT es precisamente para personas en relación de dependencia, y estos son monotributistas. ¿Cómo lo salvan? Lo salvan con un seguro de accidentes personales. Nada, o sea, pero bueno, más o menos es esa la historia. No es que la... Sí, no va a haber nuevas, o por lo menos fue el compromiso. O sea, sí, que deben ser alrededor en capital, hay alrededor de 8 o 9 cooperativas de trabajo, y de idóneos, que la mayoría son de provincia, debe haber unas 3 o 4, que fueron los que aprovecharon esa ventanita que no sé, por obra y gracia de qué Espíritu Santo se abrió, y la INAES la autorizó. Igualmente la INAES sacó una resolución hace 3 años donde obliga a las cooperativas, pero a las cooperativas de trabajo, estas quedaron afuera, las cooperativas de trabajo de reconocer las prestaciones dinerarias a las personas mientras cursan su embarazo, cosa que era una locura porque la persona estaba embarazada y no le pagaban su licencia de maternidad. Digamos, esta disposición de la INAES las obligó. No trabajaba, claro. Vacaciones y no cobraba. Claro, no, tal cual. Y además tampoco le cubría los días por enfermedad, que también eso lo salvó el INAES.
O sea, si bien no los llevó a una situación análoga con una relación de dependencia, por lo menos en cierta forma intentó regularlo y les dio un plazo para que se adecúen a esa normativa, pero las cooperativas de estas de provisión de servicios idóneos quedaron afuera de eso, porque se referían específicamente a las de trabajo. Es que es de verdad una locura, ¿no? Es una locura, es inexplicable, inentendible, va en contra del espíritu cooperativista, hay relación de ordeno y mando, hay un esquema piramidal, hay asignación de tareas, hay una supervisión. Verdaderamente el espíritu de la cooperativa es otro. No sé, es raro. Bueno, muchísimas gracias por la atención, que no se hayan levantado e ido corriendo, quiere decir un montón, y lo agradecemos. Está bueno que nos vayamos conociendo, y nada, saben dónde estamos, cualquier cosa que necesiten, cuestión de contactarnos. Y muchísimas gracias por su atención, ¿eh?